Bienvenidos, vamos a tratar la unidad 9 que habla de accidentes y enfermedades de trabajo. Acá antes de iniciar con el desarrollo de la unidad, les quiero decir que hay tres normativas que conviven juntas. Tenemos la ley 24.557 que es del año 95, la ley 26.773 promulgada en el año 2012 y la ley 27.348 que es sancionada en el año 2017. Es decir, hay una mezcla de normativas donde hay normas que siguen vigentes, del año 95, hay otras que fueron derogadas y en la actualidad conviven las tres normas. Para determinar lo que es un accidente de trabajo, nos remitimos a la ley de la 24.557, artículo 6. Primera parte, nos dice que es todo acontecimiento súbito, violento, ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo, o entre el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito la alteración del trayecto por causa de estudio, atención familiar u concurrencia a otro empleo. Del análisis, cuando decimos todo accidente que tenga dentro del trabajo, por ejemplo, en los obreros de la construcción, los accidentes más comunes o más frecuentes son cuando se caen al vacío, no utilizan las medidas de seguridad correspondientes y caen al vacío, o si no se martillan las manos o cualquier tipo de accidente. O si no el personal administrativo que cumple función administrativa y subiendo la escalera se cae y se rompen los ligamentos o se fractura un tobillo. Todo eso estaría contemplado en lo que sería un accidente propiamente dicho, un accidente de trabajo. Cuando la ley dice en el trayecto del domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, es más conocido como el accidente in itinere. Es el in itinere, repito, es el que va desde el lugar del domicilio del trabajador al trabajo o viceversa. Por ejemplo, lo más común que hay de accidentes laborales in itinere es cuando el trabajador se desplaza en el motovehículo, sufre un accidente de tránsito, yendo o volviendo de su trabajo, y esa contingencia estaría cubierta por parte de la RT, siempre y cuando no haya desviado su trayecto. Otro ejemplo, y más concreto de lo que sucede también es cuando, por ejemplo, una trabajadora está esperando el colectivo para ir o volver a su trabajo y es víctima de un robo. Generalmente en la práctica lo que sucede es que están con la cartera, le sacan la cartera y el hecho violento generalmente sufren lesiones, en algunos casos hasta lesiones graves. Eso estaría cubierto por los accidentes laborales, que sería el trayecto in itinere. Con respecto a las enfermedades profesionales, la ley 24.557 en su artículo 6, segunda parte, dice que son aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elabora el Poder Ejecutivo. El listado se identificará los agentes de riesgos, cuadros clínicos, exposición y actividades que determinan las enfermedades profesionales. En principio no se considerarán enfermedades las que no estén en el listado, salvo que comisión médica establezca o determine que fueran provocadas por causas directas. Con esto lo que quiero que quede claro es que el Poder Ejecutivo elabora una lista de todas las enfermedades y patologías que corresponden de acuerdo a la actividad que desarrolla cada trabajador. Es un listado y ahí están todas las enfermedades. Eso no quita la posibilidad de que existan otras enfermedades que estén fuera del listado. Eso lo puede determinar comisión médica, que ahora vamos a explicar qué es lo que es comisión médica, o se lo puede determinar por vía judicial. Los ejemplos concretos de enfermedades profesionales se dan mucho, por ejemplo, con los trastornos hipoacústicos. Esto se da con los trabajadores de los call centers o los choferes de máquinas viales, que generalmente tienen trastornos hipoacústicos. Trastornos hipoacústicos son aquellas disminuciones auditivas que va teniendo el trabajador a medida que cumple su función, con el tiempo. O, si no, otra enfermedad es la hernia discal lumbosacra, que esto se da con los trabajadores que transportan peso. Esas son más o menos las enfermedades, hay muchísimas enfermedades, pero son por ahí las más conocidas.
Con respecto al objeto de la ley de riesgo. El objeto de la ley de riesgo es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promover la recalificación de los trabajadores damnificados, promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención, es decir, se instrumenta por medio de la adopción de medidas de higiene y seguridad y prestaciones médicas integrales. Pero si el evento dañoso se produce a pesar de la prevención, el daño no se repara simplemente con el pago de una suma única, sino que se apunta a la prestación médica integral del accidentado, a la rehabilitación y a su reinserción laboral. Es decir, que esos son los objetivos de la ley de riesgo. Es por eso que el seguro obligatorio constituye una obligación para el empleador y un derecho del trabajador. El empleador debe contratar una ART a su elección y en caso que no tenga una afiliación, el empleador es responsable por cualquier contingencia que ocurra y por cualquier daño y perjuicio que pueda suscitar en caso que no tenga cobertura. Con respecto al financiamiento, ¿cómo se financia el sistema? Se financia con los aportes que realizan las empresas al sistema de riesgo y a su vez las ART son controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el ente regulador, y las comisiones médicas son dependientes de la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, es un órgano distinto a las ART. Entonces, antes de analizar las comisiones médicas, debería manifestar que las ART están obligadas, en caso de un siniestro contemplado o una enfermedad profesional, están obligadas a dar prestaciones en especie. Hay dos clases de prestaciones, tenemos las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias. Las prestaciones en especie está contemplado en el artículo 20 de la ley de riesgo, que es todo lo que tenga que ver con la asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, inclusive se puede solicitar viajes a una provincia que tenga mejor capacidad de internación o que tenga mejores beneficios, y el caso más grave es también el servicio funerario. Y respecto a las prestaciones dinerarias, está contemplado en el artículo 1 de la ley 26.773 y dispone que las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyo objetivo son la cobertura de los daños derivados de los riesgos de trabajo con criterio de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especies establecidas para resarcir tal contingencias. Es decir, que se entiende por régimen de reparación al conjunto integrado por todas las normas que yo las manifesté al principio del desarrollo y los decretos que existen, tanto sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen. El artículo 2 de la ley 26.773 dice que la reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución total o parcial producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de gran invalidez o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento, que eso sería la contingencia más grave dentro del sistema, el fallecimiento. Comisiones médicas. Sus funciones son determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad profesional. Dijimos que la enfermedad profesional está el famoso listado, o si no, también comisión médica puede determinar si es o no una enfermedad profesional. Y después la naturaleza laboral del accidente. También otra función es carácter y grado de la incapacidad, o sea, deben determinar el carácter y el grado de la incapacidad. El contenido y alcance de las prestaciones en especie y revisar el tipo, carácter y grado de incapacidad.
resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir ante la ART, el damnificado o los derechos habientes. Con respecto a las contingencias excluidas, las enfermedades, por ejemplo, son las enfermedades no incluidas en el listado del Poder Ejecutivo, a no ser que la incluya la comisión médica o se termine judicialmente. Y las causas que por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña el trabajo y las que no estén previstas en el artículo 6, que las enunciamos hoy. El ejemplo más concreto es que supongamos que un trabajador jugando al fútbol se rompe los ligamentos, es un accidente inculpable, no tiene relación con la ART. Eso es una contingencia que estaría excluida. O por ejemplo una enfermedad profesional que sería excluida puede ser un trastorno respiratorio que nada tiene que ver con la actividad que desarrolla el trabajador. Sería una enfermedad inculpable, que luego más adelante vamos a ver. Y otra cosita, a modo de comentario y de ejemplo, es que si el trabajador tuvo un accidente laboral o enfermedad profesional, la ART primero le da las prestaciones en especie. ¿Qué dijimos que eran las prestaciones en especie? Que eran medicamentos, en caso que tenga cirugía, pago de la cirugía, ortopedia, todas las prestaciones en especie. Luego, si le corresponde, la incapacidad, se le otorga la incapacidad, que integra las prestaciones dinerarias, que también es el sueldo. A lo que quiero decir con esto es que el artículo 13 de la Ley de Riesgo de Trabajo, la Ley 24.557, segundo párrafo, establece que las prestaciones dinerarias corresponden a los primeros 10 días, estará a cargo del empleador, y las prestaciones dinerarias siguientes estará a cargo de la ART. ¿Esto cómo funciona? En caso de un accidente laboral, el trabajador está en rehabilitación, las prestaciones en especie paga la ART, pero el trabajador tiene el derecho de percibir su sueldo como venía percibiendo. En la práctica funciona que antes de los primeros 10 días el sueldo lo debe pagar el empleador y después los 10 días lo paga la ART. Y en la práctica funciona lo siguiente, o sea, siempre lo paga el trabajador y después los 10 días pide por reintegro a la ART. Es decir, la ART le solicita el pago documentado debidamente firmado por el trabajador y luego la ART le reintegra los gastos que hizo la empresa.